Listo, podemos iniciar. Listo, entonces muy buenas noches para todos. Mi nombre es Juan Andrés Duarte, recién de primer año. Continuando con la parte de ciencias básicas, pues me correspondió lo que corresponde a periósteo, endostio, hueso cortical y hueso esponjoso. Entonces, digamos que como mencionaba el profe, digamos que estos temas pues son temas básicos. Muchos de los fundamentos o lo que voy a decir ya se ha dicho previamente en charlas pasadas. Entonces, la idea es tratar de integrar todo esto y adicionalmente pues tratar de correlacionarlo un poquitico como ya a la parte de fracturas, consolidación, ya más enfocados en la parte de ortopedia específicamente, como a la clínica como tal. Entonces, iniciando, pues vamos a hablar con la parte del periósteo. Entonces, decimos que el periósteo se va a definir como una membrana fibrovascular que va a recubrir toda la superficie externa del hueso, exceptuando las partes articulares que, pues, dichas van a estar cubiertas principalmente por parte de cartílago. Va a tener principalmente tres funciones. La primera de ellas es que va a participar en la consolidación ósea, va a corresponder o va a tener células progenitoras que van a ayudar a la parte de la consolidación ósea, más principalmente en la formación de un callo blando, y va a estar encargado de la vascularización de la cortical. Entonces hablaban que el periósteo se va a encargar de un tercio de la vascularización de la cortical, como ya lo vamos a ver más adelante. Entonces esto es porque es importante, porque el objetivo, lo que me gustaría dejar de mensaje es que el periósteo va a funcionar como un motor biológico cuando hablamos como en la formación del callo óseo en la consolidación secundaria. ¿Listo? En la primaria no se va a dar o no va a tener tanta acción del mismo. En su estructura, ellos lo definen como dos capas muy bien definidas. Lo van a definir como una capa externa, que va a ser una capa fibrosa, que va a ser muy rica en colágeno tipo 1 y en fibroblastos. Aquí va a acordarse muy bien de esta parte que contiene fibroblastos. Va a tener una función principalmente de soporte mecánico y va a funcionar como inserción para los tendones y los ligamentos. Y va a tener una capa interna que la van a llamar como una capa germinal, o también le referían como una capa cambio, cambium, así la reportaban, que va a estar conformada por dos estructuras principalmente, por células osteoprogenitoras y por osteoblastos. Y su función principalmente va a ser la de la formación ósea y la de reparación cuando se va a generar alguna lesión a dicho nivel. Entonces, como les dije previamente, la vascularización es muy rico vascularmente, va a corresponder a un tercio del flujo sanguíneo de la cortical. Su vascularización principalmente va a estar dado por arterias musculares alrededor de él o por arterias nutricias que van a perforar a través de él, pues para dar toda la irrigación. Y hablaban de que casi siempre todas estas irrigaciones, estas arterias, lo que van a generar es una formación de una red anastomósica periostal que va a contribuir a la exploración tanto del periósteo como en general de todo el hueso cortical. Entonces, en las funciones ellos no los agrupaban como en cuatro grandes grupos. La primera de ellas es la osteogénesis, digamos que es la principal fuente de osteoblastos en fractura y usualmente va a estar estimulada algún estímulo tanto mecánico o algún estilo traumático como puede ser la parte de fracturas. Nutrición ósea, ¿por qué? Pues va a irrigar la corteza como les dije previamente, entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta en por qué ha estado o ha tenido tanto éxito la parte de las fracturas diaficiarias con técnicas MIPO, porque en general yo no toco el foco de fractura, yo conservo toda esta vascularización y eso me va a ayudar a la consolidación del mismo. Protección porque va a ayudar como una barrera biológica y va también a tener una participación en la respuesta inflamatoria. Y por último, la transmisión de fuerzas, porque les dije previamente que funcionaban como inserción para los músculos o ligamentos o estructuras que se encargan de generar la movilidad. Entonces, en la consolidación ósea, ya como las fases en las cuales él va a participar, va a tener una participación en la fase inflamatoria, que va a estar dada por la activación celular, más que todo de la capa interna, la capa germinal o del cambio, y va a cargarse de liberar factores, principalmente el BMP y factor de crecimiento beta. En la fase reparativa, pues ya va a estar implicado directamente en la formación de un callo blando, principalmente pues porque en la superficie, como les dije previamente, va a tener la formación de fibroblastos, se va a generar una activación de estos fibroblastos en condroblastos y van a generar como este cartílago o este callo blando. Y en la fase de la remodelación, digamos que lo que hablaban era que él iba a estar en una relación directa con el endostio, pero en la fase de remodelación va a tener mucho más actividad o va a ser mucho más importante la parte del endostio, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que decían principalmente era que, como sabemos, el periósteo va a estar encargado de esta estabilidad inicial
en fracturas cuando tenemos una consolidación secundaria. Recordemos que cuando se genera o sea el proceso de consolidación, se genera primero el callo blando, que lo que nos va a dar es una estabilidad o va a disminuir progresivamente el movimiento del foco de fractura para que se termine dando esta consolidación. De la misma forma, pues va a tener unos factores reguladores, va a tener unos factores reguladores moleculares o unos factores de reguladores mecánicos. Entonces, cuando hablamos de los factores de reguladores moleculares, tenemos principalmente tres. Tenemos la vía de la catenina, la WNT, tenemos el BGF, que es la parte que se encarga de la parte de angiogénesis, y por último, hablamos del BMP. Esos son los tres principales, que es la proteína del hueso morfogénica, que van a ser las tres principales de los factores reguladores de la acción y lo que va a generar el periósteo. Y factores mecánicos principalmente van a estar dados dos. La parte del micromovimiento, que va a ser como una estimulación del callo. Y por último, aquí importante, que cuando tenemos estabilidad absoluta, va a tener una muy poca acción periostal, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, a la parte del micromovimiento, entonces aquí era lo que hablaban, eran de las relaciones, pues cuando nosotros revisamos la parte del libro de lado, pues hablaban de la teoría de Strain o Perren, que es la parte del micromovimiento, cuando sometemos a carga el hueso, cuando sometemos a carga el foco de fractura. Entonces hablaban que en toda la parte de la consolidación secundaria se generaba un grado de micromovimiento y esto iba a generar la estimulación del callo, pero es por activación del periósteo. Entonces, la aplicación de la clínica, entonces, como les dije previamente, pues, esto explica porque muchas veces cuando se genera una especie de desperiodización excesiva, más que todo cuando nosotros damos una consolidación secundaria, eso lo que puede llevar es una disminución de la vascularización, a un aumento de la necrosis cortical y a una más alta probabilidad de pseudoartrosis si damos estabilidad relativa. Si damos estabilidad absoluta, pues decía que no era tan importante esta desperiodización, pero que idealmente no debería ser tan excesiva. La parte de las técnicas MIPO, digamos que esa es la principal como aplicación, y era que lo que uno hacía en las técnicas MIPO era no abordaba como tal el foco de fractura, y preservaba todo este componente biológico, todo este componente celular y todo este componente que va a proveer el periósteo y va a ayudar a mejorar la consolidación. Y en la parte de la infancia, digamos que usualmente hablaban de que el periósteo es mucho más grueso y mucho más activo biológicamente en la infancia. Esto lo que explicaba eran porque los niños muchas veces podían consolidar de una forma mucho más rápida, mucho más sencilla, a fracturas que posiblemente en adultos no sería así. Ya hablando del endostio, entonces decimos que es una membrana, en este caso es un poco más delgada, que se va a encargar de recubrir principalmente tres estructuras: la parte de la cavidad medular, las trabéculas del hueso esponjoso y los canales de Havers y Volkmann. Y las funciones va a tener tres: la remodelación ósea, va a tener la homeostasis mineral, que esta es adicional a la que les dije previamente, y la reparación interna del hueso, más enfocado como en la parte de la remodelación. Entonces, a diferencia del periósteo y el endostio, hablaban de que es la principal superficie metabólica del hueso y donde va a ocurrir la mayor parte de la remodelación ósea, pero ten en cuenta que la remodelación va periósteo y endostio, más endostio que periósteo, pero también tiene un componente ahí. En cuanto a la anatomía, entonces hablamos de que es mucho más delgada en comparación con el periósteo, no tiene una capa fibrosa, como yo les dije previamente, y va a estar en un contacto directo con la médula ósea, y va a estar compuesta por cuatro células principalmente. Las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteoclastos, las lining cell o las células de revestimiento óseo. Entonces, lo que decían era que esto lo convertía en una unidad funcional activa y no tan solo una membrana pasiva como previamente se creía, y también va a estar compuesto como por la unidad básica multicelular. Allí es donde va a generarse o se va a realizar toda la remodelación ósea, una coordinación, como hemos visto en charlas previas, entre la resorción de los osteoblastos y la formación de los osteoblastos. Las fusiones hablamos cuatro principalmente. La primera de ellas es la remodelación ósea, la segunda de ellas es la homeostasis mineral, la tercera es el aporte celular y la última, interacción directa en la médula ósea. Entonces, remodelación ósea, ¿por qué? Porque, como les dije previamente, es el sitio principalmente donde se va a realizar la resorción y la formación ósea continua, se va a encargar de mantener esta arquitectura trabecular y nos va a ayudar a la resistencia ósea. La homeostasis mineral
porque va a presentar estímulos de hormonales como la PTH o la vitamina D, que va a encargarse de regular todo el balance entre calcio y fósforo. El aporte celular, pues por lo que les dije previamente, regeneración ósea, contiene células mesenquimales y ya osteoblastos y osteoclastos. Y por último, va a tener una interacción directa con la médula ósea. Esto lo que nos va a conllevar es que va a tener una relación tanto como la hematopoiesis como con el sistema inmune. En la consolidación ósea, cuando hablamos de la consolidación ósea primaria, la estabilidad absoluta, su remodelación en él, pues la remodelación en esas partes se va a dar directa, va a ser una remodelación de tipo osteonal y no se va a generar un callo externo, pero sí se va a generar un callo interno, por lo que sí va a generar o va a tener una función en dicho nivel. Y en la consolidación secundaria, pues como les dije previamente, en esta sí se va a generar un callo, ese primer callo va a estar generado por toda la parte del periósteo, y ya la parte de la remodelación o final de la consolidación va a estar dada por el endostio. ¿Sabes? Lo que hablamos principalmente aquí es que el endostio es fundamental, es en la base de remodelación final, y lo que va a generar es como a restaurar toda esta arquitectura original del tejido óseo. En la parte de regulación tenemos dos factores principalmente, tenemos factores moleculares y factores sistémicos. Aquí lo que pueden ver es que ya no tenemos los factores mecánicos que sí tiene el periósteo. Entonces los factores moleculares, hablamos principalmente de tres, RANK y RANK-L, como en el control de los osteoclastos, la BMP, en la osteogénesis, y la vía de la catenina, la WNT, en la diferenciación celular. Y los factores sistémicos, pues como tienen ya un componente hormonal, hablamos que va a estar influenciado por PTH, activación de la resorción, estrógenos que van a inhibir los osteoclastos, y la vitamina D, que nos va a ayudar a la parte de la mineralización. Entonces, eso hablando ya de periósteo y endostio. Y ya hablando de la otra segunda parte de la charla, pues vamos a hablar del hueso cortical y hueso esponjoso. Entonces, digamos que cuando hablamos del tejido óseo, pues hay muchas formas de clasificarlo: huesos largos, huesos cortos, su osificación, y hay una clasificación que es la clasificación estructural. Entonces, cuando hablamos de la clasificación estructural, hablamos de que tenemos un hueso cortical, o también llamado compacto, o un hueso trabecular, o también llamado hueso esponjoso. ¿Qué es importante aquí? Ambos huesos son complementarios y van a estar en el cuerpo humano, y va a tener digamos que la proporción va a ser variable. Hablaban, pues, principalmente de donde saqué la literatura, hablando de una proporción de 80-20, 80% de un hueso cortical y 20% de un hueso esponjoso trabecular, pero esto iba a variar según la localización y también la edad del paciente. Y lo que hablaban era que el hueso cortical o compacto va a aportar un grado de rigidez y resistencia, mientras que el hueso esponjoso nos va a ayudar a proporcionar un grado de absorción en la carga y mayor actividad metabólica. Entonces, esta imagen que ustedes ven aquí es como una imagen de más o menos cómo es la imagen A, el hueso cortical. Si bien que las fibras son mucho más gruesas, mucho más organizadas, digamos que los espacios entre ellas son muchos menores, mientras que la imagen B es un hueso esponjoso, en los cuales pues ya se ven las fibras mucho más delgadas, mucho más espacios entre ellas. Vamos a hablar principalmente sobre el hueso cortical inicialmente. Entonces representa aproximadamente un 80% de la masa ósea. Va a constituir principalmente lo que nosotros vamos a llamar la parte de la pared externa. Entonces, en esta gráfica que ustedes pueden ver aquí a la derecha, tenemos la parte del periósteo, que va a estar identificado con la parte de el 6, y aquí la imagen, o todo lo que llaman el 8, es el hueso cortical. Entonces, que es una estructura densa. Su unidad funcional se va a llamar lo que son las ostionas, que son como estructuras cilíndricas que van a tener justo en el centro lo que van a llamar el conducto de Haber. Entonces hablaban de que los tamaños aproximadamente eran de 200 a 300 micras de diámetro del ostión. El conducto de Haber va a corresponder aproximadamente a un 50% de micras, y transversalmente entre ellas, entre cada ostiona, vamos a tener lo que se llama el conducto de Volkmann, que se va a encargar de comunicar ambos conductos de Haber. Entonces, la función del hueso cortical principalmente, hablamos: alta resistencia mecánica, sobre todo a cargas axiales y a fuerzas de flexión y torsión, y va a tener un bajo metabolismo. ¿Esto en qué se va a traducir en la clínica? Es que va a tener una remodelación ósea mucho más lenta cuando lo comparamos con el hueso esponjoso o trabecular. Y ya hablando del hueso esponjoso, entonces hablamos de que corresponde aproximadamente a un 20% de la masa ósea. Va a tener una alta superficie y alta porosidad,
y usualmente decían que la organización de estas trabéculas van a estar directamente relacionadas. Bueno, su unidad funcional es la trabécula y la organización de estas trabéculas van a estar directamente relacionadas basadas en la ley de Wolf. Entonces, la ley de Wolf a lo que hablaba principalmente era que el hueso se adapta a las cargas mecánicas. Entonces, por eso, digamos que cuando nosotros vemos una radiografía de cadera, muchas veces se pueden ver estas líneas o estas cargas, compresiones tensiles o fuerzas de compresiones o fuerzas tensiles a nivel de la cadera, y esto nos va a dar la organización de estas fibras. ¿Por qué? Porque el hueso esponjoso se vuelve como mucho más resistente en estas áreas donde está sometido a las cargas. Entonces, la función, previamente por lo que les dije, su función principalmente es la absorción de impacto, distribución de las cargas, pues según donde se realice esta fuerza, y va a presentar una alta actividad metabólica muy sensible a hormonas, lo que va a generar que tiene una remodelación mucho más rápida que el hueso cortical. Y ya una comparación entre cada uno, pues hablamos que el hueso cortical va a tener una alta rigidez, una baja deformación y va a resistir fuerzas de compresión, de compresión y fuerzas torsionales. Y el hueso esponjoso va a tener una menor rigidez, pero va a tener una alta deformación y pues puede ayudar a la parte de disipar toda la energía a la cual está sometido. Entonces, para llevar a casa, entonces principalmente el periósteo es un órgano dinámico que integra biología, vascularización y mecánica en la consolidación ósea. El endosio es una superficie que, a diferencia del periósteo, va a estar o es muy rica de una forma metabólica y va a contribuir a la remodelación y a la restauración de la estructura. La tercera es que el hueso cortical proporciona resistencia estructural, mientras que el hueso esponjoso aporta adaptabilidad mecánica y actividad metabólica, y que en general todo en el tejido óseo, pues basados en las clases que hemos tenido previamente, todo funciona de una forma muy integrada y en balance cuando se encuentra en condiciones normales, pero que generalmente cuando se somete a algún estrés o algunas condiciones patológicas, casi siempre trata de mantener este balance, pues para generar un adecuado resultado tanto en la consolidación como en la funcionalidad. Y ya. Bueno, muy bien, Juan. Entonces, miren que esta clase que parece muy informativa, muy básica, de estructuras macro del hueso, nos debería crear una conciencia al momento de nuestro actuar quirúrgico, ¿sí? Entonces, miren qué importante es el periósteo y el endostio al momento de hablar de la consolidación. Entonces, directamente como cirujanos vamos a tener una relación estrecha con estas estructuras y podemos influir solo con, por ejemplo, con una mala utilización del elevador del periósteo, podemos enfrentarnos a un proceso anormal de consolidación de una fractura. Entonces, les pongo un ejemplo. Un paciente con una fractura de clavícula tiene conminución, 4 fragmentos, los 2 fragmentos pequeños. Lo que hacemos para lograr una buena reducción es con el electrobisturí empezar a desperiostizarlos todos, los soltamos completos porque es difícil reducirlos. Luego los colocamos, hacemos compresión interfragmentaria, perfecto. Vemos la radiografía, perfecto. Se ve muy bien la reducción. Pasa el tiempo, la fractura no consolidó, pasan 4 meses, 5, 6 meses y a los 6 meses falló. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué opinan ustedes? Pues que al despecializarse quitó todo este como componente biológico del periósteo y pues por eso pues no hubo una consolidación. O sea, como se perdió todo el componente celular del, Sí, toda la la ligación del hueso, ¿cierto? Por un valoración. lado Sí. la fractura, por otro lado con el electrobisturí, que es una práctica muy común en muchos cirujanos, hacer una desperiostización exhaustiva con el electrobisturí, hacemos lesiones térmicas en el hueso, hacemos osteonecrosis y aparte de eso lo desperiostizamos completamente. Entonces, prácticamente esos fragmentos óseos va a ser hueso no viable, hueso inerte. Y posiblemente la fractura pues no vaya a pegar, ¿sí? Entonces luego decimos, bueno, ¿qué pasó? Falló el material, falló esto, pero nos olvidamos de la biología, de tener el conocimiento claro y básico de cómo funciona el periósteo, ¿sí? Entonces miren que es importante que ustedes comprendan estas funciones para que lo puedan aplicar a su práctica quirúrgica. Por otro lado, el endostio. Entonces, ¿cómo podemos influir directamente en esta estructura? Cuando utilizamos los clavos endomedulares, ¿cierto? Entonces les pongo como ejemplo una fractura diaficiaria de tibia. Tenemos en nuestra mente que vamos a hacer la colocación de un clavo endomedular, que lo vamos a arrimar, que le vamos a colocar tantos tornillos, tanta longitud, pero
debemos tener en cuenta estas estructuras. Entonces, muchas veces intentamos reducirlo, no se logra una reducción satisfactoria, entonces decidimos abrir el foco de la fractura, desperiostizamos, desinsertamos estructuras a nivel de la cortical. Después de eso, listo, reducimos adecuadamente, pero realizamos un rimado exhaustivo, entonces estamos alterando el periósteo, estamos afectando el endostio. ¿Y qué va a pasar con esa fractura? Pues que posiblemente no va a consolidar, ¿sí? Entonces miren cómo es muy importante comprender y tener en cuenta la función de estas estructuras que a veces pensamos que son cosas muy básicas, ¿cierto? Y no sé por qué muchas veces tenemos ese concepto de que cuando está el periósteo no podemos colocar una placa o nos estorba, no nos permite una buena reducción y esto no es real. Entonces, por ejemplo, en el peroné, em, no necesitamos desperiostizar completamente el fragmento óseo que vamos a intervenir. Únicamente uno podía levantar en la zona donde va a ser la reducción de los dos fragmentos, hace su reducción y fácilmente puede colocar su placa sin alterar estas estructuras. De hecho, por eso se crearon las placas de bajo contacto, es con ese fin de evitar la osteonecrosis, de intentar no afectar tanto el periósteo y por ende ayudar desde el punto de vista biológico a la consolidación de las fracturas. ¿Listo? Entonces, que este sea un mensaje claro para ustedes de que desde el punto de vista quirúrgico podemos afectar directamente tanto el periósteo como el endostio y esto puede ser una de las causas de falla de nuestras cirugías. Perfecto, profe.